Hola, hola a todos, un saludo especial. Estamos con Andrea del Pilar Rodríguez, coordinadora del área de colecciones del Museo de Antioquia, y queremos hacer con ella una conversación corta, pero también sustanciosa sobre todo el trabajo que en los últimos tiempos se ha hecho más en términos de creación de un plan de emergencias, como de anticiparse al mismo plan y generar un proyecto o un proceso integral de conservación preventiva. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un Hola saludo María. cordial. Eh, entonces, no, la pregunta es esa, ¿qué implica ese plan? Cómo hemos estado trabajando en este tiempo y cuáles son los pilares de ese proceso preventivo. Sí, María. Hola, buenas tardes a todos. Eh, Ese plan de emergencia está enmarcado en algo que llamamos gestión en conservación preventiva y es algo que el Museo de Antioquia venimos haciendo desde hace unos años, ¿cierto? Esto es una constante, una retroalimentación de hacer esa gestión de conservación preventiva. ¿Esto qué implica? Es tener unas medidas de prevención contra el deterioro de las obras, ¿cierto? Entonces, hemos hecho el diagnóstico de bodegas, ya hay un documento, esto se hizo el año pasado, donde identificamos esas causas de localización física donde almacenamos las obras. Lo importante es que se hizo, ¿cierto?, ese diagnóstico y una propuesta, y ya lo estamos ejecutando en este momento, es la propuesta. Lo otro también es el plan de emergencia, que lo está liderando el área de conservación, y ha sido un proceso muy, muy chévere, por decirlo así, porque enmarca todas las áreas, entonces cada una reconoce esos riesgos que tenemos, ¿cierto? Nosotros acá en el museo, pues el tema de la inundación, pero también ver los otros riesgos como el incendio, el hurto. Entonces, es muy chévere porque se ha podido hablar con todas las áreas desde el quehacer de cada área. También se han hecho capacitaciones al interior de acá del museo, sobre todo con el área de operaciones, que son nuestros compañeros que nos acompañan en ese proceso de manipulación de las obras, de que sean conscientes de esa conservación preventiva. Lo otro también es el tema de la política de colecciones. También se está trabajando fuertemente en ese documento, ya que es el principio base, ¿cierto?, del museo para la adquisición de las obras. Y también el tema de legalizaciones es un tema que nos ha permitido, es decir, de la hora hacia la atrás, cada vez que llega una obra, tener ese documento que soporta que forma parte de la colección, donde se mira la cesión de derechos, donde va acompañado el acta de recibo. Entonces, todo esto forma parte de ese tema de la conservación preventiva, y como le digo a María, es un tema que no paramos, es una constante. Nos falta la política de colecciones, sale este año el documento, pero todo el proceso macro de las áreas estamos ahí implicados. Sí, es difícil constituir un plan como uno quisiera cuando trabaja en un edificio que como el nuestro no fue pensado originalmente para ser un museo, que fue acondicionado hace 20 años y que todos los días presenta un reto más grande para tu área. Ese plan de preventivo también incluye una pesquisa grande sobre este edificio, en el caso pues particular del Museo de Antioquia, un edificio que fue construido en 1936 y que hace 20 años fue acondicionado como museo, pero sobre el cual inclusive todavía hay asuntos que seguimos tratando de solventar para darle mayor alcance a ese tema de la protección de la colección. ¿Qué retos en ese plan preventivo has podido identificar y sobre los cuales estás trabajando en este momento? Sí, María, pues uno de los retos, hablando en la estructura del edificio, es obviamente, pues nuestra bodega principal estaba en el sótano. Entonces, uno de los retos es caer en cuenta siempre
al momento de mover las obras, que las obras, por ejemplo, no deberían quedar en el piso, ¿cierto? Que estén elevadas y comunicárselo tanto al equipo como a todos los del museo. En el momento también que haya una exposición en montaje siempre, o sea, tener esos tips que son muy básicos, pero es lo que nos protegió de una gran tragedia, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los retos. También me gusta mucho en este momento que esa propuesta que se hizo el año pasado sobre el diagnóstico de bodega ya la estamos implementando. Entonces es el reto de que ese diagnóstico de bodega, cumplirlo, ¿sí? Es un proceso grande, pero ya lo estamos haciendo. Ya, por ejemplo, la bodega de arqueología está estructurada en unos estantes metálicos con obras tridimensionales, pero muy, muy arriba del piso, ¿cierto? Y es eso, María, es el hacer, el aprender sobre las anteriores inundaciones y que ya nos estamos proyectando y visibilizando en cambiar esas localizaciones de las bodegas, sacarlas, por ejemplo, del sótano. Sí, esperamos que al cierre de este año tengamos las bodegas localizadas en el primero, segundo y tercer piso ya en forma definitiva, lo cual es un trastorno enorme para tu área porque implica Sí, la relocalización de una gran cantidad de piezas, que inclusive algunas son nuevas y han llegado en el último tiempo al museo, principalmente de obra gráfica. Con relación, por ejemplo, ya hablamos un poco de la inundación, pero otro de los riesgos sobre los cuales siempre debe trabajar un edificio es contra incendios, ¿cierto? ujú, Hemos estado trabajando también como institución en generar un plan de evacuación en caso sí. de un incendio. ¿Qué podrías contar alrededor de ese plan? También hemos estado trabajando desde el año pasado en un listado de obras, en un plan de evacuación de salas. Exactamente, eso es una jerarquización que se ha hecho con todas las áreas, desde la dirección general, desde la dirección de curaduría, desde la dirección de educación, desde administración de colecciones, desde operaciones también. Entonces, jerarquizar, por ejemplo, en la dirección general, cuáles son las obras que más pide la gente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la administración de colecciones, yo miro el tamaño, el peso, en un caso que sea, por ejemplo, un incendio, identificar esas obras que serían por las que primero iríamos, ¿sí? Estamos en esa construcción, ya hay un listado inicial, pues, de las obras, de todos los equipos, y se están identificando. También hay un grupo que es la Brigada de Emergencia. También estamos constituidos cada quien, si es para las obras. Hay un grupo específico, digámoslo así, de rescate de obras. Puntos de encuentro también, el personal capacitado. Y por el momento ya tenemos ese listado del tercer piso de la Sala Botero Internacional, del segundo piso de la Sala Promesa de la Modernidad, Historias para Repensar, y del primer piso también. Entonces yo creo que hemos avanzado significativamente en identificar los riesgos, no solamente de la inundación, también del incendio, como vos lo mencionás, y también del hurto. También hay que pensar en ese parámetro. Claro. Ya para terminar, siempre hay un tema muy difícil y es el de la sostenibilidad, inclusive encontrar recursos y financiar este tipo de necesidades tan básicas que tienen nuestras instituciones puede ser uno de los temas más difíciles a la hora de gestionar una institución. Es más fácil encontrar recursos para asuntos sobre los cuales se pueden hacer mejores comunicaciones, eso que tiene mayor conexión con el público. Esto es de ese tipo de necesidades urgentes de las instituciones sobre las cuales es muy, muy difícil encontrar apoyo de la empresa privada o inclusive recursos propios. Tú que llevas también tantos años en el museo, ¿qué podrías decir al respecto? Sí, y sobre todo que a veces eso se piensa se tiene que hacer sobre la urgencia. Uno de los procesos que me ha tocado es el del 2014, que con los recursos y el apoyo del Ministerio de Cultura con el programa de concertación, pudimos hacer la pinacoteca que está ubicada en el primer piso. Es un espacio que tiene 40 obras, perdón, 40 carros
donde en este momento tenemos aproximadamente unas 400 obras. Esa es la idea, ¿cierto, María? Poder buscar apoyos, recursos, alianzas para seguir construyendo esos espacios, esas localizaciones del museo y poder almacenar las obras que tenemos. Básicamente es eso, María, creo yo, buscar esas conciencias que nos ayuden a resguardar el patrimonio tan valioso que nosotros tenemos y custodiamos. Es que es una conciencia que debe empezar por la institución misma, debe Exacto, hacer parte de su cultura organizacional. Eso también es bien difícil. Usualmente la mayor energía de nuestras instituciones va enfocada hacia los públicos, hacia los contenidos, hacia las agendas. Y a veces esto que es tan importante solo se atiende cuando se hace urgente, como bien lo dices. exacto. Y, y creo que es uno de los principales trabajos que nos corresponde es volver todo este tema de conservación preventiva, pero también de plan de emergencias, una actitud permanente en nuestras organizaciones y volverla parte de nuestra cultura organizacional. Exactamente, María, eso decía ser como una Biblia. Y lo interesante es que los administrativos, los de operaciones, somos conscientes de ese proceso. Entonces yo creo que estamos bien encaminados en el momento. Bueno, no, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por compartir toda esta información y te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, María, igualmente. Chao.